A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel y que va a tener, como siempre, este editorial va a ser corto porque tenemos el gobierno de Peña Nieto y esta pregunta o este título del editorial es ¿por qué los políticos se preocupan, entrecomillado, por el pueblo? ¿Por qué? Yo no sé si ustedes recuerdan o han escuchado u oído simplemente a políticos, es que me preocupa la situación que viven nuestros indígenas. Me golpea el corazón ver en la sierra, en Oaxaca, en la Tarahumara, en la Sierra Negra, en Querétaro. Me golpea eso y por eso quiero ser presidente del universo. Ténganle, eso no es cierto, eso es mentira. Una persona que anda buscando ser gobernador, senador, diputado, presidente de la República, jefe de manzana, no es que quiera sacar de la... Eso no es cierto. En primer lugar, es una cursilería demagógica que debería avergonzar a quien lo dice. El político, y particularmente el político profesional, y perdónenme que vaya a utilizar una expresión de francés del sur que acostumbro, le vale mer, diríamos en francés, les vale madre el pueblo y su situación. Lo que quieren es prestigio, poder, los honestos, los honrados, perdón. Y a los otros les interesa hacerse ricos de la manera más rápida posible y en la mayor impunidad. ¿Ha visto usted cómo viven esos que dicen me preocupa la situación? Acabo de venir de la sierra de Oaxaca y vi eso y me partió el alma, el corazón. Esos, pero regresa a su casa acá con 4 vehículos, etcétera, lujos, etcétera, para no mencionar el caso de la ingeniera porque se me van a echar encima, ¿verdad? Pero así son los políticos. Vienen el polvo del camino, pero luego llegan, tírame esa ropa o quémala y a bañarse y perfumarse y ya quedan bien. Es decir, no caigan ustedes, por favor, en ese juego perverso del político que engaña, que pretende engañar. Ser político profesional es una profesión, valga la redundancia. Y si quiere llegar a ser presidente o a gobernador o a alcalde o a la madre, lo que sea, es porque quiere desempeñar ese trabajo y cobrar por ese trabajo. Pero eso de que no, es que yo vengo aquí a entregar lo mejor de mí mismo, no es cierto, hombre. Es una engañifa eso. Y es increíble que personas preparadas caigan en esa cursilería. Cuando dicen, no, es que veo yo estos indígenas pobres, miserables, hay que cambiarles la situación. Ese es el que queremos o qué quiere él lograr, pero nunca dice cómo hacer eso y con qué hacer eso. Porque es muy fácil vivir en las lomas y llorar cuando van a una zona indígena. No, quédese allá, chínguele allá. Intégrese con ellos y desde allá organícelos y busque cambiar la situación. Sí, porque va 2, 3 horas y la llantería y agarra un chamaco mocoso. Ay, señora, wiri, wiri, acá y como y chiminica y todo. Muy bien. Y luego ya llega y órale. Eso es pura engañifa. Es una hipocresía típica del político que es un cobarde porque no se atreve a decir, yo sé cómo sacar a esa gente de la miseria en que vive. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé, conozco, he estudiado el fenómeno y sé que si ustedes votan por mí voy a aplicar medidas impopulares y dolorosas para que esa gente no viva así. Pero se deje de cursilear,
pobrecito, los inditos, ay, 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 se me parte el corazón. No. Como esa persona han pasado miles desde hace 40, 50, 80 años y esos miserables siguen más miserables. ¿Por qué? Porque la clase política nuestra no ha atrevidose a dar el siguiente paso, el cómo, y luego coronar ese qué y ese cómo con el con qué. Este señor, el loco este que tenemos de presidente, que primero los pobres, vamos a saber cuando él se vaya y salga la primera revisión de sus cuentas públicas completas, lo que dilapidó en Pemex, en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el esto, en el otro, mientras se morían cientos de miles de mexicanos, decenas de miles de niños con cáncer, gente que no le realizaron sus cirugías, mientras él primero los pobres tirando el dinero para que los amigos de sus hijos se enriquecieran como jeques. Pues, ¿quién le va a creer? Primero los pobres. Puro cuento es, hombre. Es un merolico que anda engañando a la vez, porque además es un ignorante el tipo. Un ignorante. Ahorita está hablando de las pensiones, esas cuentas. El jueves vamos a hablar con detenimiento de eso, pero lo está haciendo porque ya no tiene dinero y quiere agarrar esos 40 mil millones de pesos que están ahí de personas que no están trabajando, agarrarlos para más o menos ahí plantear alguna curita, un mejoral en alguno de los déficits que tiene. Esa es la verdad. ¿Y dónde están los partidos que lo están desenmascarando? Shh, calladito. Llorando por los inditos, pobrecitos los inditos. No me venga a mí con excursilerías, exhiba a estos sinvergüenzas e ignorantes, exhíbalos a estos ladrones. Órale, con números, aquí está, sas. Miren, vamos a hablar de estos grandes documentos que tengo aquí sobre el análisis de las consecuencias financieras para el gobierno federal de esas tonterías que está planteando el presidente, de las decenas de miles de millones de pesos que va a significar esas ocurrencias para buscar votos de la manera más perversa, con mentiras, y no va a resolver absolutamente nada. Al contrario, va a causar un daño tremendo. Pero en fin, entonces, esos políticos que se preocupan por los inditos, no les haga caso. No pierda el tiempo ni siquiera escuchándolos. Les vale. Pregúntese usted, perdone, candidato o candidata de los tres que van a la presidencia, ¿dónde vive usted? ¿Vive usted por allá en Krill o en Guadalupe Calvo, allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara? No, pues vivo en, ¿para qué digo? Porque luego van a decir de quién estoy hablando, ¿no? Entonces ahí se nota la incongruencia, pues. En fin, así es esto de la barrota y de la mermelada McCormick. Vamos entonces ahora a hablar del sexenio del presidente Peña Nieto. El presidente Peña se planteó prácticamente desde que llega a la gubernatura del Estado de México iniciar un proyecto político que tenía por objeto lograr la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Primero fue impulsado por el grupo Atlacomulco, algunos personajes de ese grupo que ahorita quedó ya más bien como leyenda urbana, y por algunos otros grupos de poder. No pocos gobernadores, algunos empresarios y no pocos negociantes que se han hecho multimillonarios al amparo del poder político. En el transcurso de su paso por el gobierno del Estado, cuando fue, si mal no recuerdo, secretario de Administración o de Finanzas, una cosa así, ahí fue donde conoció al doctor Videgaray.
cuando Arturo Montiel contrata a una consultoría dirigida por el doctor Aspe, que se llamaba o se llama Protego. Entonces hacen el análisis de la deuda, etcétera, etcétera, y el que fue de parte de Protego, si no estoy equivocado, fue el doctor Videgaray, y Montiel pidió que se quedara ahí. Ahí empezó a establecerse una relación entre Peña Nieto y el doctor Videgaray. Doctor Videgaray, un hombre de una gran inteligencia, pero también de una gran perversidad, una capacidad, una habilidad para manejar a las personas, casi un encantador de serpientes. Esa inteligencia, esa brillantez intelectual la usaba para dominar a personas débiles de carácter. Muy bien. Llega Peña Nieto, candidato a gobernador del Estado de México, y se pone en acción una maquinaria que tuvo por objeto trabajar en varios frentes. Primero, con gobernadores afines, gobernadores, uno de ellos había sido gobernador de Coahuila, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, que había hecho una gran labor en Coahuila, Osorio Chong, a la sazón gobernador en Hidalgo, y varios otros gobernadores que se convirtieron en operadores políticos del gobernador del Estado de México. Tenía muchísimas ventajas, un hombre joven, carita, diríamos acá coloquialmente. Fallece su señora esposa en condiciones raras, por decirlo menos, es decir, me parece que se puso muy mala, en un helicóptero la llevan a la Ciudad de México, la traen a la Ciudad de México, pero claro es que fallece y queda viudo, queda soltero por viudez. Muy bien. Avanza el proyecto político y hay una propuesta de promoción, de venta de producto de Televisa. Se establecen los contratos respectivos y empieza toda la maquinaria de Televisa a trabajar en pro de la candidatura de Peña Nieto. Algunas giras, actos, reuniones importantes en Toluca o en Metepec o en Valle de Bravo, etcétera, de tal manera que Enrique Peña Nieto empieza a convertirse en una personalidad en el orden nacional. Empiezan a apoyar a candidatos a las gubernaturas de algunos estados del país. Entonces empezó el reparto de dinero, de recursos, y se convierte en un líder de esos grupos emergentes jóvenes. Incluso se hablaba del PRI joven, que venía la nueva imagen. Efectivamente era una nueva imagen, pero hacían las viejas prácticas, resultaron muy ratas. Los dos Duartes, por ejemplo, luego por ahí en Tamaulipas, otro, y luego por ahí en Durango, total que era una Alibaba y los 40 ladrones. Y empieza a ser popular y con todo eso, y en un momento se genera una situación que algunos la han exagerado como una trampa malévola de Televisa y su afán de influir en la opinión pública, utilizando la imagen de esta conocida actriz que era en ese momento muy popular por su actuación y por su físico, una mujer bella, la señora Angélica Rivera, que se había separado de su esposo, tres hijas, perdón, y pues fácil el encuentro, enamoramiento, y se casa con Peña Nieto. Entonces, ese matrimonio, una boda así casi de película en la catedral en Toluca, y aquello se vuelve un hit publicitario. Muy bien. Dentro del PRI, pues prácticamente avasalló Peña Nieto. Pero hubo un político que se atrevió a disputarle o a pretender disputarle la candidatura
a, a Enrique Peña Nieto y fue Manlio Fabio Beltrones Rivera. Un hombre en ese momento con más edad que Peña Nieto, con un físico menos afortunado que el de Peña Nieto. De tal manera, pues, y con una historia política también diferente a la de Peña Nieto, y pues no fue sayo, diríamos, en mi tierra, y en un momento después del primer diálogo, porque los debates están no permitidos por la ley, Manlio hace publicar en varios periódicos un manifiesto donde él declina y dice, ya declino, etcétera, etcétera. Por ahí debe de andar perdido ese manifiesto de Manlio y se queda solo Peña Nieto y es en ese momento de facto el candidato a la presidencia de la República para el periodo 2012-2018. Y por el otro lado va, por la segunda vuelta del velocímetro, el gran destructor y delincuente Andrés Manuel López Obrador, que ya había perdido el 2006, ¿no? Y que también va a perder el 2012. Ayúdenme, por favor, me falla la memoria, quiénes fueron los otros contendientes, pero básicamente la lucha estaba polarizada entre, por un lado, Enrique Peña Nieto y por el otro, Andrés Manuel López Obrador. Es derrotado con una diferencia de error de 7 puntos y llega Peña Nieto a la presidencia de la República. Muy bien. Y en ese momento llega, después de 12 años de panismo, llega un grupo de políticos jóvenes con una visión, vamos a decir, disruptiva en algunos aspectos. Si bien algunos decían que el cerebro era Videgaray, que era el suprainteligente y todo lo que quieran decir, sí les digo, efectivamente, nadie le quita los méritos, no más que el presidente era Enrique Peña Nieto. Y para llegar a este país como presidente de la República hay que tener algo que no tiene Videgaray. Podrá ser muy chingón él por acá, que esto, que el otro, pero el preciso es Peña Nieto. Muy bien. Y empieza y llegan y plantean de entrada una visión totalmente diferente en un campo anquilosado como era la energía. Y mucha gente dudó, mucha más se opuso a ese cambio profundo porque implicaba varios cambios constitucionales, pero finalmente, a jalones y estirones, la reforma energética se hizo, cuyo objetivo central, principal, era convertir a Pemex en una empresa petrolera. Anatema en este país. También se hablaba del cambio en la Comisión Federal de Electricidad, se habló de una reforma educativa, etc. Es decir, después de la Revolución Mexicana y la expropiación de los activos de la industria petrolera en el 38, prácticamente el andamiaje jurídico constitucional había estado anquilosado. Llega Peña Nieto, pues, y eso cambia. Así como Fox pasó a la historia por la derrota que sufrió el PRI a manos de Vicente Fox, así en ese momento Peña Nieto pasa a la historia como el que se atrevió y consolidó con la ayuda de varios políticos, uno de ellos Manlio Fabio Beltrones desde Cámara de Diputados, a lograr consolidar esa reforma. Muy bien. Y ahí es donde empezó a perder piso una buena parte de los integrantes del equipo cercano. Y otros cometieron errores garrafales. Por ejemplo, Miguel Ángel Osorio Chong pensó que él tenía posibilidades de ser candidato. Desde un principio se hablaba de 2 candidatos. No se hablaba de partidos.
se hablaba de candidatos a la presidencia de la República potenciales. Videgaray de parte, vamos a decir, los técnicos, los financieros, y por otro los políticos, Miguel Ángel Osorio Chong. Osorio Chong cometió un error estratégico porque nunca aceptó, o quizá ni siquiera se dio cuenta en su soberbia, de que no estaba a la altura de los fifíes que habían llegado con Peña Nieto. Siempre lo vieron por debajo, escupían por el colmillo, los Nuños, los Videgaray, etc. Era el grupo de esquizos, diríamos, ahí en Lecumberri. Eran los fifíes, los refinados, los de sangre azul. Y Osorio venía de abajo. Era pobre, pero ya no era tan pobre porque, bueno, pues la revolución es generosa con sus hijos más dilectos, ¿verdad? Pero él creyó que podría haber sido candidato. Craso error. Vean ustedes dónde anda Osorio Chong, se haya perdido, hasta se salió del PRI y anda esperando quizá por la revancha, ¿verdad? Pero también se empezaron a dar cosas de una soberbia con niveles pocas veces visto, esos niveles pocas veces vistos en la gobernación en México. Y ahí es donde aparece la soberbia, esa cosa así de atropellar, de tratar mal a los gobernadores de Luis Videgaray. Al grado tal de que prácticamente hoy no puede regresar a la Ciudad de México. Cometió algunos pecadillos ahí, unos terrenos, si no me equivoco, en Malinalco, que los pagó que con una obra de arte por acá y por allá. El caso es que se vio en chismes, cuestiones familiares, separaciones, etcétera, etcétera. Pero el caso es que él se movía en los niveles más altos del gobierno norteamericano, con el yerno del presidente Trump y que por acá y mi cuate Jared Kushner y que yo y Trump acá piquete de panza y todo. Y vino la invitación a Trump. Y ahí aquel soberbio, aquel gigante se mostró tal cual. Un gigante con los pies de barro, diría Lenin, o un tigre con dientes de papel, diría Mao Zedong. Y ahí prácticamente la carrera de Videgaray y su sueño, su soberbia, que ya lo veía sentado en la silla del águila, se esfumó. Y allá se tuvo que ir a Estados Unidos desprestigiado, rechazado por todo y por todos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, en aquella locura de la corrupción, de los contratos, aparece la famosa Casa Blanca. Y ahí se escribió la historia. Y luego Ayotzinapa y su mal manejo, etc. Pero aquí hay una pregunta que debe hacerse en todo ese contexto. ¿Dónde estaban los partidos políticos? Era tal el avasallaje, la fuerza, la soberbia, el control de los medios de la propaganda de parte de Presidencia de la República y de personajes como Videgaray, Nuño, etcétera, que los partidos estaban prácticamente desaparecidos. Ese fue otro gran error de Peña. Podía haber sacudido la estructura del partido, del PRI, de su partido, e indirectamente haber impulsado también un aggiornamiento, dirían en italiano, la puesta al día de los partidos políticos. Pero la soberbia, la corrupción, los contratos, etcétera, etcétera. Y llega la sucesión y en ese momento ya la narrativa de la corrupción extrema se había impuesto por sobre todo lo demás.
no importaba la reforma energética, no importó la reforma fiscal, la reforma educativa, no importó. Lo que importó era la Casa Blanca, la corrupción y la visita de Trump, la invitación a Trump. Y eso marcó el sexenio de Peña Nieto. ¿Y qué sucedió? Llegó al PRI Manlio Fabio Beltrones y sus dos principales adversarios no estaban fuera. Perdón, no estaban dentro del PRI o en los otros partidos. Estaba en la Secretaría de Hacienda con Videgaray y estaba por otro lado el grupo que rodeaba a Peña Nieto y un compadre que era el que estaba metido ahí en el Comité Ejecutivo Nacional. Por más intentos que hizo Beltrones de cambiar candidatos, Videgaray lo atropelló y de 12 perdió 7 y ahí se escribió la historia de Beltrones. Para afuera, renuncia él. Pero también Videgaray ya no pudo ser candidato. Un poco como aquella canción de Carlos y José, yo quemo mi casa por verla de enfrente arder. Ese sexenio fue para el PRI un sexenio perdido, porque luego se les presentó el problema, ¿cuál va a ser el candidato? Si habíamos pensado, bueno, Osorio pensó que iba a ser, pero nunca lo consideró el grupo cercano a Peña Nieto. Y Videgaray ya era un expendable, un desecho era. Entonces se presenta el problema, dicen, nunca falta un genio que ahí que plantee una estupidez. Vamos a buscar un candidato ciudadano, un candidato que no sea del PRI, pero que sea de nosotros. Y en ese momento, como siempre sucede, hay un ingenuo al que pueden manipular, y ese fue, me duele decirlo, pero fue José Antonio Meade. Amigo y compañero de Videgaray desde el ITAM y también en la Facultad de Derecho, porque estudiaron las dos carreras, Economía y Derecho. José Antonio Meade, un hombre no hecho para ser candidato, ni para la sociedad de padres de familia de la escuela de sus hijos. Un buen servidor público, un hombre católico practicante, un hombre religioso, pero nada más. Y lo hacen candidato pensando en que con él, al no ser del PRI, él iba a lograr calmar las aguas y bueno, ya ven, el PRI se está volviendo decente, pusieron a José Antonio. Y José Antonio en esa ingenuidad, y quizá para no contaminarse de la corrupción de los priistas, se la pasó diciendo, yo no soy militante del PRI, yo no soy de esos partidos, cualquier semejanza con lo que estamos viendo ahorita es pura coincidencia. ¿Y qué pasó? Cuando vieron que José Antonio no levantaba, entonces dijeron, pues el que puede avanzar es Anaya, y Anaya cometió un error estratégico. Hay una declaración de Ricardo donde dice, yo voy a meter a la cárcel a Peña Nieto y a su familia. Cuando hay entre la política una regla no escrita, con la familia no. Y en ese momento se urde una venganza en contra de Ricardo y le inventan una cosa absurda, pero que Televisa se prestó con todo para tratar de denostar, de desacreditar a Ricardo. Y uno de esos instrumentos, el que hoy se presenta como el paladín de la democracia y de la justicia, fue Carlos Loret de Mola. Jamás podrá Carlos borrar ese video donde él está acosando a Ricardo Anaya en el programa que conducía por las mañanas. Pero fiero, como un bulldog, como un bull terrier ahí. Ahí se exhibió la clase de empleado que era
Carlos Loret de Mola. Por eso que ahora se presente como demócrata, que eso, al menos en mi caso, yo no compro esa imagen de Carlos. Punto. Fue a tal grado el golpazo que prácticamente Ricardo sella su derrota con esa campaña. Tuvo la decencia Peña Nieto, vamos a ponerlo de esa manera, que una semana antes les ordenó reconocer que todo había sido una mentira, una trampa, un esquema para desacreditar a Ricardo Anaya. Pero el daño estaba hecho. ¿Y qué pasó con José Antonio Meade? En un lejano tercer lugar, sin posibilidad alguna, y fuera totalmente del sector público. Y ahí anda como consultor, conferencias, etcétera. Pero eso le pasó por ingenuo, por no haber tenido el elemento más elemental de todo político, la malicia. La malicia. Frente a un perverso como Videgaray. Y ahí están los resultados. Se perdió a un buen funcionario público, pero un pésimo candidato a la presidencia de la República. Ahí está, alejado totalmente de la política, dedicado a su familia, sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el PRI? El PRI llega a la, ¿cómo se dice? A la elección, debilitado, con un pésimo candidato y con una fuerte división interna, porque hubo millones de priistas, 4 o 5 se dicen los estudios, que votó por López Obrador y le negó su voto a quien estaba por el PRI, pero siempre decía un candidato ciudadano, yo ciudadano, yo ciudadano. Cualquier semejanza con lo que vemos y escuchamos hoy es simple coincidencia. Cuando un candidato acepta ser designado por un partido o por un conjunto de partidos y ellos le pagan la campaña, le organizan, tienen recursos materiales, humanos, financieros, y que se pase diciendo, pero yo no soy priista, no, a mí no me encalan con esa brocha, yo soy gente honrada, los sinvergüenzas son los priistas, pero yo no soy priista. Y vean el resultado que le esperó a José Antonio Meade Curibreña. Cualquier posibilidad de que hoy pudiera suceder lo mismo sería mera coincidencia. ¿Y qué pasó en términos de ese partido? Que no pudo ni siquiera llegar al segundo lugar. Dividido, la decadencia, sus cuadros viejos ya estaban en el PRD, ya estaban bajo otras banderas haciendo política. ¿Por qué? Porque el grupo de Videgaray, de ese grupo de finitos, los empezaron a patear, expulsar, etc. ¿Y qué hicieron? Pues gente que dice, yo no puedo vivir sin hacer política, sí, pero también sin clavarte lo que está mal puesto, y encontraron cobijo. ¿En dónde? En el PRD, y hacia allá se fueron cientos de miles, por no decir millones de mexicanos. Se fueron a refugiar al PRD y de ahí dieron el brinco a Morena, cuando López Obrador, traicionando, y de eso hablaremos en la próxima sesión, ¿verdad? ¿Y cómo quedó el PRI? Totalmente desprestigiado, desarticulado, con severos problemas de imagen hacia el exterior, hacia los ciudadanos. Y aquí es conveniente recordar algo que pasó, repetirlo, con el presidente Zedillo, cuando acepta en la reforma del 96-97 que los partidos recibieran recursos del erario y ya no necesitaban a los ciudadanos. De tal manera que el pleito no fue después de esa derrota del 18, no fue por sacar adelante al partido, no fue por
modernizarlo, por actualizarlo con una visión de futuro. No, fue por quedarse con el changarro. ¿Por qué? Pues porque en esas condiciones las prerrogativas representaban cientos de millones de pesos para años normales y el 50% más en años electorales. Entonces ya no importaba la situación de descrédito del PRI, de estar fuera de la realidad, igual que los otros, que el PAN fundamentalmente. El PRD, bueno, pues ya, como dice Juan Ignacio Zavala, en una precisión aritmética brillante, todos los militantes del PRD caben en un elevador, y yo agrego, de los chiquitos. Entonces, los dos partidos históricos, el PRI a través del abuelo y luego el padre, PNR, PRM y luego PRI y el PAN, que se crea en 1939, quedaron, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Los pleitos internos, los que seguían a Naya, los que seguían a Calderón y a Margarita, los que seguían a los históricos, etcétera, y aquello es un pleito casi de cantina. Y todavía no se ponen de acuerdo. En esas condiciones, si no hay, después de haber perdido estos casi 6 años con este gobierno, en una profunda reestructuración y puesta al día de los partidos, corren el riesgo de ser partidos testimoniales, como es el caso del PRD. Movimiento Ciudadano podría correr ese riesgo, pero agarrando al borrachales de la carta blanca bien fría, pues ahora resulta que los jóvenes en las discos, en vez de las canciones de moda, es la canción de Maines. Y esos son votos, señores. Yo no sé si va a ganar o no, ni me interesa, pero lo que estoy diciendo es que a ese sector, que son, y ahorita les voy a decir cuántos son para que no nos equivoquemos. Tengo los datos aquí de la información y datos más recientes del INE. Ahí les va. Son los ciudadanos en territorio nacional. Y me voy a ceñir a los menores de 30 años, que podríamos decir son los jóvenes. Lista nominal con fecha 27 de marzo. Muy bien. Yo creo que mañana o pasado sale la siguiente actualización. Ahí les va. 1,482 más 2,081 son 3,560. 16,900, 16, 17, 16, 28 millones. 28 millones de electores registrados en la lista nominal tienen menos de 30 años. Esos, su porcentaje de abstencionismo rebasa el 70%. Pero están cantando, todos se saben al dedillo, ya están brinque y brinque como primates superiores en una jaula de un zoológico. Maines, presidente, y están. Y dice uno, cuidado, señores, cuidado, porque si Movimiento Ciudadano llegare a obtener, fíjense lo que digo, 10 o 12% de la votación válida, estaríamos hablando de que podría tener quizá unos 60 diputados federales por las dos vías, mayoría relativa y plurinominal. Y esos 50 o 60 podrían convertirlo en el partido bisagra, que podría ser determinante para la mayoría calificada de Morena. Pero nosotros por acá llorando, los inditos, pobrecitos, yo me siento mal al verlo, este pobrecito. En esas condiciones, ¿cómo terminan pues esos dos grandes partidos, que es el PRI y el PAN? Morena no es partido. Morena es una agencia de colocaciones, como lo fue el PRI durante muchísimos años. O sea, no es nuevo eso. Entonces, si el PRI y el PAN, repito, no hacen un alto en el camino
y de junio a septiembre, octubre, o pongan ustedes hasta noviembre, diciembre, no hacen un profundo ejercicio de autocrítica, tiran lastre, que hay mucho ahí, se pueden encontrar con una situación muy desagradable. Ahorita las cuentas alegres son de que podría llegar a tener el PRI 100 diputados federales de los 69 que tiene ahorita. No voy a entrar a las apuestas y que sí, que si no. O sea, no me interesa entrar en ese juego que no tiene salida. Pero el hecho es que va a terminar sumamente debilitado. ¿Por qué? Porque el PRI se ha convertido en un partido de viejos muy viejos o de caras muy, muy vistas. Cuando los menores de 30 años son 28 millones. Y si nos vamos a los siguientes 10 años, los menores de 40, es decir, los que tienen hasta 39 años serían 10, son 20, serían 48 millones de mexicanos tienen en la lista nominal 48 millones, son 48 millones. Y a esos nada les dice un buen número de los candidatos a senadores y a diputados federales. ¿Qué les espera a esos partidos? Oye, pero en Morena están peor. Sí, pero ellos tienen el control del Estado, 23 entidades, 22 más la Ciudad de México, de tal manera, pues, que no hay comparación, pues. En el caso de la oposición, en países como el nuestro, en una coyuntura como esta, el retador noqueando empata, como dicen en el box. Noqueando empatas, carnal. Es decir, es una situación grave para los partidos. Pero esta forma de hacer política no es de ahorita. Tampoco le echemos la culpa que sea Alito, que sea el anterior, que sea... No, esto viene desde hace 70, 80 años. El PRI, lo dije desde el primer día cuando empezamos la primera sesión. Es una organización que no nació para lograr el poder, sino para conservar el poder. Pero cuando vienen los cambios, no está preparado, no tiene la mentalidad de competir para alcanzar el poder. Él lo que sabe es conservar el poder. Y tal no puede competir que de 32, de 31 entidades más la Ciudad de México, solamente tiene 2 gubernaturas. Cuando durante decenios controló todos los estados del país, los 300 diputados federales que eran en aquel entonces y los 64 senadores. Y ahorita los traen como perico a toallazos en el Senado y en diputados. Si no cambian los partidos, si no hay una puesta al día de esos 2 grandes partidos, pueden quedarse en una sorpresa desagradabilísima como partidos testimoniales. Y eso sería un gran daño a la democracia mexicana. Pero resulta que a estos políticos que dicen que los inditos y que los pobrecitos no les interesa la democracia. Imagínense que usted fuera presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI o del PAN. Las prerrogativas el 25 van a ser arriba de 1,000 millones de pesos. ¿Le preocupa a usted la democracia? Hombre. Es decir, hemos llegado a ese nivel de la corrupción que aceptó el presidente Zedillo, hay que decirlo. Y ahí están los resultados. Esto, pues, que está pasando ahorita, esta realidad que vive el sistema de partidos en México, se empezó a gestar el 4 de marzo del 29. Vean ustedes, son viejos. Vean ustedes la escasísima cantidad de jóvenes que hay en el PRI y en el PAN. A no ser que me digan que los jóvenes, Beatriz Paredes, con todo respeto, que nomás tiene 50 y tantos años bateándola.
O Augusto Gómez Villanueva, que lo sacan en andas 93 años. Y otros más. Es decir, pocos son los priistas que han dicho hasta aquí llegué y me retiro y punto. Uno de ellos, que no es santo de mi devoción, es Emilio Gamboa. ¿Ha sabido usted algo dónde ande Gamboa? Oye, Ángel, pues anda viviendo sus empresas, que hizo al amparo. Es cierto, pero no es esa la pregunta. Políticamente el señor no aparece, punto. Ahí anda. Pero ahora con los pleitos que hubo en el PRI, reapareció hasta Humberto Roque Villanueva. Pues dice, ay, Diosito, yo creí que no sé dónde estaba. Es decir, los partidos requieren obligadamente una puesta al día. Y va a ser un nuevo parto sumamente doloroso. Sumamente doloroso. Simplemente cuando uno llega ahí y ve aquellos edificios inmensos, pero no hay militancia, no hay puestos, no hay nada. Señores, lo primero hay que vender y quedarse con el edificio original, nada más. Estructuras onerosísimas cuando no hay militantes. El PRI tiene ahorita creo que 1.200.000 militantes. Datos del año pasado, que son los últimos que tiene el INE. Entonces dice uno, así no se puede, pues. En esas condiciones, pues, en esta gran revisión de los partidos políticos, queda la de Morena, que la haremos la siguiente, el miércoles, y ya cerraremos el viernes con un resumen de lo que podría ser la vida futura de nuestros partidos, porque son nuestros, los pagamos nosotros, frente a la permanencia en el escenario político de la 4T y la destrucción y perversidades y corrupción que representa. Espero que hasta aquí haya sido interesante este recuento, a veces disperso, pero no se puede más, o sea, esto no es un curso académico, es una plática, pues. Entonces, espero pues que haya sido de su interés, en el entendido que nos faltan 2 sesiones todavía. Quiero recordarles la plática del jueves, va a estar interesante, vamos a decir cosas que normalmente los expertos ni idea tienen de ella, pero que vale la pena señalarla para que si bien ni los candidatos ni los partidos le dicen eso a usted, aquí sí se los vamos a decir. El problema que existe en México en relación con las finanzas públicas y las presiones en el gasto de esas cosas perversas que se llaman los programas del bienestar, pueden llevar a la ruina de este país. De eso vamos a hablar el jueves, centrados en los efectos de las pensiones. Muy bien. Aquí termina, perdón. Bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 15 de abril del año 2024.